A ver. A ver. Por aquí lo tengo cargando. Espérate un segundillo. Más que nada para confirmar que estamos en directo antes de empezar a comentar cosillas y tal. Sí, tranquila. A ver, pues sí, estamos en directo, ¿vale? Pues nada, chicos, para los que nos estéis viendo ya, os comento que estoy otro día más en la búsqueda creativa, ¿no? Con los directazos que comento siempre que os preparo. Y estoy con Isabel Méndez de Firmado por, que básicamente la viaje es que se presente ella y que comente todo lo que hace porque os vaya a caer de culo, ¿vale? Pues te dejo el testigo. Pues muchas gracias por esa presentación, Patricia. Sobre todo por la expresión, ojalá sea así, ojalá esta charla sirva a todos tus oyentes. Bueno, decir que mi nombre es Isabel Méndez, soy abogada especializada en propiedad intelectual y derechos de autor. Tengo una consultoría online que es firmadopor.com y desde ahí lo que hago es asesorar a autores y autoras que se dedican a crear, ¿no? Ya sean ilustradores, escritores, guionistas, también a editoriales y empresas que trabajan pues, con propiedad intelectual. Entonces, eso es lo que hago prácticamente, así resumido. Y bueno, hoy estoy aquí contigo para intentar responder las dudas de tu audiencia y para hablar un poco de derechos de autoría, sobre todo en el sector visual, ¿no? Pues sí, porque en principio lo que comenté y avancé también un poco en las historias cuando presenté el directo era que fuese lo más generalizado posible para lo que era creativos visuales, ¿no? No solo diseñadores, sino también pues fotógrafos, ilustradores, incluso los propios tatuadores, ¿no? Que también se nos olvida mucho cuando pensamos en el tema visual. Pues lo primero de todo, por el tema de las preguntas que yo hice, lo más frecuente, la primera duda que tendríamos, y que creo que es un poco hacer referencia a lo que es la metodología como tal y lo que es tu día a día, es cómo se protege un diseño en general, sea lo que sea, un logotipo, una marca completa, una ilustración. ¿Qué nos podría decir sobre eso? Bueno, antes de hablar de cómo se protege, yo creo que es necesario que sepamos qué es lo que se protege por nuestra ley de propiedad intelectual, porque no todo está protegido, ¿no? Me voy a referir siempre, Patricia, a la legislación española, ¿vale? Vale. Vamos a hablar siempre de la legislación española, porque bueno, es muy distinto en el ámbito anglosajón, en Estados Unidos y en Inglaterra el derecho es diferente, ¿no? El derecho en el resto de la Unión Europea es muy parecido al derecho de propiedad intelectual que tenemos aquí en España. Luego seguramente más adelante salga esto, pero adelanto ya que tenemos que hacer una diferencia entre propiedad intelectual, que serían los derechos de autoría, y propiedad industrial, que sería cuando hablemos de marca, que también está muy relacionado con el tema de los logotipos que me estás preguntando ahora, ¿no? Para hablar de cómo se protege necesitamos saber qué es lo que está protegido por nuestra ley de propiedad intelectual. Nos podemos ir directamente al artículo 10, ¿no? Que dice que estará protegido toda creación del intelecto humano que sea una creación literaria, artística o científica. Es una numeración larga, pero no está acotada, es una numeración abierta. Y en esa numeración entrarían los diseños, las ilustraciones, la fotografía. O sea, partimos de que el diseño como tal o las ilustraciones sí que se consideran obras protegidas, por tanto, por nuestra ley de propiedad intelectual. ¿Y Vale. cómo se protege? Pues mira, a diferencia de lo que pasa con la propiedad industrial, que es cuando hablamos de marcas, patentes, diseños industriales, para que nuestro diseño esté protegido o nuestras ilustraciones o nuestro libro o nuestra fotografía esté protegida por propiedad intelectual, por los derechos de autoría, no es necesario que los registremos. Sé que esto puede parecer a lo mejor raro, ¿no? Que pensamos que hasta que no registremos nuestra obra no vamos a gozar de esa protección. Sin embargo, el registro no es necesario, no es constitutivo. Por el mero hecho de la creación, nuestra obra ya estaría protegida. Ojo, Patricia, porque digo obra, no digo una idea, ¿eh? Y Claro, es que también muchas veces los propios creativos nos tendemos a obsesionar un poco con esa idea cuando a lo mejor, ¡ay, hay plagios, tal! Pero es que hay muchas veces que las ideas parten precisamente de elementos que tienen que ver a lo mejor incluso con la propia cultura o con signos a lo mejor acogidos convencionalmente, véase señales, iconos, etcétera, y esas cosas no pertenecen a nadie, parte de una idea que utilizamos todos, ¿no? Entonces esto también es importante aclararlo, que tendría que haber lo que viene siendo algo como más conciso, ¿no? Más
algo que se pueda precisamente, a ver cómo lo digo, que sea algo inédito y que sea demostrable que es inédito tuyo, ¿no? Por así decir. Más que eso, para que esté protegido por derechos de autor, la diferencia entre lo que es una mera idea y lo que es una obra para el derecho de autoría sería que pase de tu cabeza, o sea, de esta nube que tenemos aquí de pensamiento, y lo externalices, lo manifiestes en un soporte, ya sea tangible o intangible. Es, por ejemplo, tú tienes la idea de hacer un cómic sobre, no lo sé, sobre un perro que se hace amigo de un árbol. Lo primero que me ha salido, porque estoy viendo un árbol desde aquí. Vale, tú tienes la idea, se la puedes contar a una amiga o un amigo y te puede copiar la idea y hacer él o ella un cómic sobre eso. Eso no estaría protegido, no puedes protegerlo. Sin embargo, si tú tienes el guión del cómic o tienes un boceto sobre el árbol y sobre el perro, eso sí estaría protegido, porque tú ya lo has bajado a tierra, lo has sacado de tu cabeza y lo has puesto en un soporte, ya sea tangible o intangible. Me vale una tableta gráfica en internet o me vale una servilleta de un bar. Es sacarlo. Es que, por ejemplo, ya es que digo, a ver, lo más gracioso es que tengo mi propio ejemplo me vale para lo que estaba comentando de elementos que son de ámbito cultural, por así decir, ¿no? O que son elementos que nos pertenecen a todos. Por ejemplo, mi propio logotipo tiene una libélula. Y, por ejemplo, está protegido, lo protegí yo en la Oficina Española de Patentes y Marketing. Tiene una libélula, lo que pasa es que el tema es el diseño que tiene la propia libélula y que le puse una pluma vectorial en la punta. Entonces, esos rasgos ya sí son más distintivos míos, pero en plan, que yo no me puedo ir matando con todo el mundo que quiera utilizar una libélula en su logotipo. Claro, Ese es el claro. tema. Exacto. Y además, este ejemplo me viene muy bien para hablar de lo de propiedad industrial e intelectual, porque en este caso, tu logotipo puedes protegerlo por derechos de autoría, estaría protegido lo que es el dibujo por derechos de autor y además está protegido como marca el logotipo por propiedad industrial. Por lo tanto, aquí vemos que los derechos de propiedad intelectual e industrial son compatibles y además acumulables. Porque por derechos de autoría, tu dibujo de libélula va a durar durante toda tu vida y 70 años después de tu muerte. Pero como marca, tu libélula, el logotipo, si la renuevas después de 10 años, puede durar de forma indefinida. O sea, que a veces es importante darle los dos tipos de protección, ¿no? A nuestro dibujo o a nuestra marca en este caso, como es tu libélula. Vale, y al hilo de esta pregunta y antes de meternos en otra, te quería comentar, así a nivel general por tu trabajo y por lo que tú sabes, ¿qué tipo de ejemplos de cosas más concretas se pueden registrar? Porque se me está viniendo ahora mismo, por ejemplo, a la mente, al ver por aquí que está Marta, que ella es desarrolladora web y tal, por ejemplo, ¿se puede proteger una web? ¿Se puede proteger un diseño que tiene partes, digamos, como que son comunes a todo? Por así decir, en plan, siempre va a haber como un menú, siempre va a haber tal. ¿Qué tipo de cosas se puede proteger así a nivel general? Pues Para que mira, nos entendamos. sí, las web es un buen ejemplo porque sí que estaría protegido también por derechos de autoría, porque además la web tiene varias partes. Por un lado pueden estar los textos, ¿no? Y los textos son creaciones artísticas, son literarias también. Entonces, esos textos que están definidos en la web son protegibles. Y luego la plantilla web, siempre y cuando sea una idea original, y con idea original no me refiero que tenga una altura creativa alucinante, sino que sea una creación tuya y que no la hayas copiado de ningún lado, podemos protegerla también. O sea, que sí que estaría protegido lo que puede ser la estructura de la página web. De hecho, y creo que esta pregunta también saldrá más adelante y me la encuentro muchísimo. Esta mañana estuve charlando con una clienta que es diseñadora gráfica, tiene un estudio, y decía que el otro día estuvo discutiendo con un cliente porque el cliente decía que no quería darle publicidad porque ella firmó en la página web, o sea, realizó una página web. Esa es otra, y es verdad que ahora esa pregunta sale más adelante, sí. Si te parece, la abarcamos ya, ¿no? Como estamos hablando de lo que es Vale, el tema de la pregunta de ya no solo la página web, sino cualquier elemento, tú puedes poner una referencia a la autoría, véase también en algún folleto, en algún dossier, en la página legal de algún ebook que diseñes. Sí, un sí rotundo, porque, bueno, esto no lo hemos hablado, ¿no? Pero cuando hablamos de los derechos que tenemos como creadores o como creadoras, tenemos que diferenciar entre, te lo voy a contar muy por encima para que nos dé tiempo a avanzar, entre los derechos morales y los derechos patrimoniales.
Los derechos morales son los que nos unen. Yo siempre me gusta hablar del cordón umbilical, ¿no? Como mamá, como creadoras de la obra, lo que nos une, el cordón umbilical que nos une con nuestra obra. Y los derechos patrimoniales son los derechos que nos permiten explotar económicamente esa obra. Y esta es una diferencia también fundamental entre el derecho anglosajón, que hablábamos del derecho americano, el derecho inglés, y el derecho europeo, donde entraría España, ¿no? Aquí nuestros derechos morales son irrenunciables. Si te piden por contrato que renuncies a tus derechos morales, es una cláusula nula. O sea, aunque la firmes, no existe, ¿vale? Y el reconocimiento de autoría, que es el derecho de paternidad, porque, como dice la ley, a mí me gusta llamarlo derecho de maternidad o derecho de reconocimiento, ¿no? Es un derecho moral. Por lo tanto, tienen y podemos exigir y reivindicar que se nos reconozca como autoras de ese cartel o de esa página web. Y además, aunque sea un derecho moral, yo en los contratos de servicio que realizo para diseñadores, ¿no? Los contratos de prestación de servicio con cláusula de propiedad intelectual, siempre pongo la cláusula de que se reconocerá la autoría del autor o la autora, ¿no? En el caso de que sea un cartel, pues que el nombre del autor o la autora aparecerá en el cartel. Puede que la autora no quiera aparecer o que le dé igual, vale, pero lo que no pueden es decirle que no. O pueden negociar de otra manera, ¿no? Pero por defecto no. O sea, sí que tenemos derecho a ese reconocimiento de autoría, que viene a ser la firma. O sea, sí. firmar nuestra propia obra. Exacto. Es que, ya te digo, o sea, son como preguntas que hemos tenido, pero todo desde el principio. Yo era también una duda que tenía también cuando terminé de estudiar y tal, porque a lo mejor en campañas publicitarias, a lo mejor en MUPIs, cosas más grandes, típica letra pequeña, si ves que se hace alusión, pero claro, pero a lo mejor a cosas a lo mejor más imagínate una web. Un dossier o una web y tal, a lo mejor lo típico que te dicen, es que nos estorba o nos rompe el diseño o lo que sea, ¿no? Y que se sepa, pues eso, que tú tienes derecho, digamos, a firmar todo aquello que tú hagas, ¿no? Ya el tema es lo que estamos comentando, si puedes negociar con los clientes. Mi recomendación siempre es, Patricia, que se negocie y que se ponga por contrato. No demos nunca nada por hecho, más que nada porque muchas veces el cliente que tenemos al otro lado no conoce los derechos que nosotros tenemos como creadores, ¿no? Y puede parecer que nos está haciendo un favor. Ya te digo, a esta clienta le decían que no tenía por qué hacer publicidad de sus servicios, ¿no? Cuando lo que estaba reivindicando era poner su nombre. Entonces, pero es que, perdona que te interrumpa, termina lo que... Mejor te prefiero que me interrumpas porque así lo vamos haciendo fluido. Pues es que ahora, ya te digo, es que teníamos como ciertos temas, pero conforme va hablando se me vienen tropecientos y creo que también por el tipo de personas que sé que me suelen seguir, cuando tú, por ejemplo, realizas un proyecto para terceros, véase, por ejemplo, cuando estás en unas prácticas en empresa, cuando a lo mejor hay alguna contratación o lo que sea, pasa, y a mí me ha pasado, que me han dicho a lo mejor en mi cara, en plan, no, es que esto no lo puedes poner, y luego con el tiempo descubrir que sí lo puedes poner mientras tú hagas referencia a cómo lo has hecho. En plan, he hecho este proyecto bajo estas condiciones, en plan, a través de esta agencia, con la dirección creativa de no sé quién, en este periodo de tiempo, ¿no? ¿Qué nos puedes decir con respecto a eso? Yo creo que te estás refiriendo, si no te estoy entendiendo mal, a proyectos que tú hagas. A tu portafolio, a usar trabajos que has realizado para terceros en tu propio portafolio, ¿verdad? Exacto. Bueno, aquí hay mucha polémica y tiene mucha cosa detrás. No es tan sencillo decirte, es un trabajo que has hecho tú, siempre y cuando cites al cliente y cites a la empresa para la que lo realizaste, puedes ponerlo. No puedo darte esa respuesta tajante porque en teoría no podrías, porque una cosa es ser la autora de esa creación, de esa obra, y otra cosa es ser la titular de esos derechos de autor sobre esa obra. Hemos hablado de que los derechos morales son irrenunciables, te van a pertenecer siempre por haber sido la mamá de esa obra, ¿no? Por haber sido la creadora. Pero los derechos de explotación, que son los que te permiten explotar económicamente la obra, esos sí se ceden a terceros. Y cuando tú te desprendes de esos derechos y los cedes a tercero, le estás dando la facultad, veas el poder a ese tercero de explotar la obra. Y si se lo das de forma exclusiva, tú ya no lo tienes. Pero el tema es, si no se lo has dado de forma exclusiva porque no has firmado nada porque eres un estudiante en práctica. Claro, habría que ver el caso concreto. Claro, es que hay muchas cosas ahí que dicen, en plan, y sí que hay mucha frustración porque muchas personas que terminamos de estudiar en un momento dado dicen, has hecho una serie de cosas que luego dices, ¿y qué te enseño? ¿Y cómo te lo enseño? Porque me han dicho que no puedo, ¿sabes?
y es muy doloroso porque, bueno, a mí se me ha dado el caso de autores que han llevado que se han tirado 20 años trabajando para la misma empresa y O luego no han eso, podido claro. poner nada en el portafolio. Hay que distinguir también, Patricia, la diferencia entre los trabajadores asalariados que están por cuenta ajena y los freelance, los que están por cuenta propia, ¿vale? Porque los trabajadores asalariados, a no ser que se diga otra cosa o se pacte otra cosa en el contrato, por defecto, todas las creaciones que ellos realicen durante su jornada laboral y bajo ese contrato laboral pertenecen a la empresa. Será el empresario o la empresaria la titular de esos derechos. Entonces, mi recomendación es, si no os atrevéis a negociar, porque a veces es difícil, esos contratos laborales, que pongáis siempre una cláusula en la que se os permita usar esas creaciones que vosotros hagáis bajo ese amparo, bajo ese contrato laboral, una vez que os vayáis en la empresa, que se os permita usarla en vuestro portafolio con fines promocionales. Y ya no solo si sois trabajadores por cuenta ajena, igualmente si tenéis un cliente como freelance. Es una de las cláusulas que yo pongo sí o sí también en los contratos que realizo. Que se os permita, o sea, que se os consienta o se os ceda esa facultad de usar el trabajo que le vais a ceder al cliente de forma en exclusiva para vuestro portafolio con fines promocionales. Porque esto os va a ahorrar infinitos dolores de cabeza. Es que eso interesa tanto personas que ahora mismo estén trabajando, que piensen trabajar por cuenta ajena, como ya te digo, el tema, sobre todo, ya te digo, los estudiantes, que tú no estás firmando un contrato laboral con esa empresa, sino que tú tienes un contrato en prácticas que ha gestionado la escuela o la universidad que sea. Entonces, tú realmente no tienes nada por escrito que tú hayas firmado que ponga que concede lo que estamos comentando de los derechos de explotación de cualquier cosa que tú hagas. Entonces, por eso comento, hay mucho limbo ahí y claro, hay mucha frustración entre muchos perfiles, ya te digo, son cosas que a mí también me pasaron en su momento, de hacer en este caso una serie de vídeos, una serie de cosas, estando en práctica y decir, no lo puedo mostrar porque me han dicho que no lo puedo mostrar, pero luego con el tiempo dices, realmente yo no te firmé nada consintiendo eso. Entonces, hay mucho limbo ahí, ¿no? Y Entonces, otra cosa, en el caso, cuando lo mostréis, tenéis que especificar en qué empresa estabais, quién fue el cliente y qué parte de ese trabajo habéis hecho vosotros. No os podéis adjudicar todo el proyecto. entero, claro. Tenéis que especificar claramente, pues que si es un diseño de packaging, si hiciste la fotografía o hiciste el diseño, ¿no? ¿Qué hiciste tú de ese trabajo que estás mostrando? No te puedes Yo, por servir de ejemplo a esto ahora mismo, porque yo pues ya se sabe por la gente que nos viene siguiendo por aquí, que yo, o sea, mi trabajo lo desarrollo con Yumi, marca y sus cosas, pero sí que es verdad que proyectos anteriores que yo hice lo tengo en mi web de autor y lo tengo. Los proyectos que yo hice cuando estaba en Almería también con la dirección artística de otra agencia y tal, los tengo en plan para la agencia tal, en este periodo, con el cliente tal, y yo me encargué de esto. Fin, Santa Pascua. Así que para que sirva de ejemplo de que también, como que tengo ejemplos propios, que tengo ejemplos de terceros, en fin, y también esa frustración que yo comentaba de cuando dicen, en plan, no puedo mostrar esto, ¿no? Y también es interesante lo que comenta, en plan, porque pasa, o sea, muchas veces, sobre todo en este sector, ¿no? Tú que estás con otros perfiles y tal, ve a gente en plan que a lo mejor te comenta, no, es que me mola a lo mejor trabajar en una agencia grande, no sé qué, porque trabajo en proyectos muy chulos, tal y cual. Sí, la experiencia te la llevas, pero también es importante, en plan, si eso se acaba algún día, tienes algo para mostrar. Y claro, ahí es donde creo que los que trabajamos solo un poco, en plan, y controlamos todo eso, pues también llevamos cierta ventaja, en el sentido de, tienes ya una serie de años con un trabajo que puede hablar por ti, ¿no? Entonces creo que esto también es interesante. Y ya te digo, me imagino que tendrás también ejemplos de todo tipo, que no sea solo de diseñadores gráficos. Sí, pero donde, bueno, contestarte a lo que estabas diciendo de los que trabajáis por cuenta propia, ¿no? Que tenéis pues cierto rodaje o clientes propios, igualmente es importante que recojáis esa cesión o esa facultad que os dan vuestros clientes, que pasan a ser los titulares de vuestra obra, de vuestro derecho de explotación, recoger siempre una cláusula en los contratos. Sí. En la que se os ceda para usarlo en el portafolio. Yo eso, gracias a Dios, lo tengo hace un montón de años, lo del tema de que se ceden ciertos derechos de explotación, pero que los derechos están y que lo puedo poner en el portfolio y no sé cuánto. Además, incluso también, que es que ya no solo el portfolio, sino que también utilizo esos ejemplos para hablar cuando a lo mejor explico algo en los vídeos, en los contenidos, cogiendo esos ejemplos. Entonces, pero esto ya desde hace unos años, porque, por ejemplo, yo, por eso lo que estábamos comentando, es que nadie te explica esto, ¿vale? Nadie te explica este tipo de cosas cuando estás estudiando, cuando empiezas a trabajar, así que es muy, muy importante. Sí. Y es más, tuve que, así como anecdotilla, que esto también estaba en el blog en un artículo, este tipo de cosas las descubrí porque precisamente a un cliente mío le registraron el logotipo como si fuese suyo.
Y el abogado en propiedad intelectual que serví yo, por así decir, nos hizo como el tema del contrato para hacer la cesión bien, entregar los editables para que él pudiera demostrar que había sido yo la que la había creado solo para él y tal. Así que lo más gracioso es que lo mismo descubre esto de la manera más surrealista, ¿sabes? Como era mi caso. Es decir, ¿qué hace mi logotipo utilizado por este señor en la oficina de patente y marca? Y ya mi cliente en cuestión pues pudo reclamar y tal y registrarlo él, pero también desde entonces yo misma soy muy insistente también con mis propios clientes en plan, te aconsejo que registres el logotipo cuando puedas, porque tal, porque tú lo que estabas comentando, por el tema de haberlo hecho yo, tiene una protección, digamos, hacia mí, pero si el propio cliente no lo registra, ¿no? Que esto realmente era otra pregunta que teníamos, que aprovecho y la meto. El tema de cuando uno dice, ¿quién se supone que debería de proteger diseño, ¿no? En cuestión, el que sea. ¿Te refieres a si el creador, ¿no? El diseñador o diseñadora o el cliente? Claro, porque muchas veces cuando uno piensa en las tasas que hay que pagar, por ejemplo, en este caso, registrar el nombre con el signo en la oficina de patente y marca, pues como, en plan, el cliente comentarle en plan, no, es que ya que tú vas a tener, digamos, los derechos de explotación y tal, y eres tú el que tiene que registrar esto, ¿no? Es más, yo aprovecho para comentar que en la propiedad intelectual como tal, yo solamente tengo registrado, a ver si lo señalo bien, el libro este anatográfico mío, que esto lo registré, estaba yo en Almería, es el único elemento que como tal yo dije en plan, quiero proteger esto, porque para un libro que hago, dice, vamos a protegerlo bien, además porque lo tengo en circulación, lo tengo puesto a la venta, pero lo demás, yo siempre lo comento en plan que lo tiene que registrar el propio cliente. Ya no sé si nos puedes decir algo con respecto a eso. Sí, hay mucho que decir. Depende. Si tú estás creando logotipo como autora, puedes ser tú la que registres como propiedad intelectual, ¿vale? Puedes registrar el logotipo como propiedad intelectual y luego cedérselo a ese cliente. Si ya estamos hablando que pasaría a ser el titular de ese logotipo, de los derechos de explotación. Si estamos hablando de quién lo tiene que registrar como marca, tendrá que registrarlo la persona que esté detrás de la empresa que quiera usar ese logotipo como marca. O sea, en este caso sería el cliente que te ha encargado a ti el logotipo, ¿no? Él irá a la Oficina Española de Patentes y Marcas y solicitará pues el registro pues como una marca corporativa. Y en la clasificación en la que le interese, por su actividad y demás. Exacto. Yo hago registros de marcas y lo que hago es siempre un estudio de viabilidad, que es primero mirar que el nombre no esté cogido, que el logotipo no se parezca tampoco a las marcas que están en la misma clasificación o pueden tener un nombre parecido, ¿no? Y luego en qué clasificación, qué productos o servicios tienes y dónde lo tenemos que registrar, que es muy importante, ¿no? Porque puede haber, puedes registrar Patricia Rueda para la clasificación 40 de formación, cursos o talleres, pero luego puede haber otra Patricia Rueda registrada pues en la categoría de bolsos, ¿no? O de textil. O sea, se puede repetir el nombre, pero no en la misma categoría. Entonces, ahí ya sería el cliente, después de que tú le cedieses los derechos de explotación sobre ese logotipo, quien registrase el logo pues al nombre de la empresa. Y al hilo de lo que decías, que solo tienes registrado el libro que tienes detrás de ti, porque lo tienes a la venta, decirte que existen varios tipos de registro de propiedad intelectual. No sé si te interesa que hablemos un poquito de esto. Pues sí, porque ya te digo, si por el tema de abarcar también a otras personas que a lo mejor se dedican en el ámbito editorial también, que no son a lo mejor solo diseñadores de marcas como yo, me interesa lo que puedas comentar, así más a nivel general. Sí, bueno, registro público, solo tenemos uno en España, que es el registro público de la propiedad intelectual, que es un registro oficial, pero luego tenemos empresas privadas que hacen también funciones de registro, como puede ser Safe Creative, ¿no? Existen otras, yo siempre hablo de Safe Creative porque yo la uso y me parece muy intuitiva, ¿no? Y la diferencia fundamental, a ver, según que estés registrando, si eres escritor y solo has escrito, como que es súper fácil, solo has escrito un libro, pues si solo vas a hacer un registro, pues bueno, yo te recomendaría que fueras al registro público de la propiedad intelectual, pagaras tus 13 euros de tasa y registraras tu libro. Además que fue algo súper rápido, que muchas veces parece que es una cosa como muy compleja. Ya te digo, por la experiencia que tengo, a ver, que esto está al revés, por la experiencia que tengo con respecto al libro, que era simplemente entregarle una copia aparte para que ellos la analizaran, que hubiese citado muy bien las fuentes. Y ya no sé si fue a los 6 meses o algo así. 6 meses, sí. Cuando ya me mandaron la carta como confirmando, y dices, mira qué bien, ¿vale? Te sientes como de repente en plan, anda, mira, ya está protegido. Pero que no era complejo. No, si en el caso de que seas un ilustrador, una ilustradora o seas un fotógrafo y estés creando constantemente contenido, yo igual te recomendaría que te hicieras una cuenta profesional en una empresa como Safe Creative.
por la que puedes tener numerosos registros por un precio determinado al año. Creo que son unos 70 euros, ¿no? Y no te vas evitando registros de 13 euros, ¿no? Y además puedes subirlo a tu carpeta del ordenador y que esté conectado con la plataforma de Safe Creative y se te quede registrado de forma automática. O sea, que es muy fácil. Esto es súper interesante, sobre todo porque a mí a la larga me gustaría también tener ebooks propios, recursos propios, también así más protegidos y de pago y tal. Así que es súper interesante. Yo la conocía esa plataforma, pero nunca la había probado, lo que es para es mí. Muy así que es muy fácil de usar. Pues la voy a... Dime. No, que iba a aprovechar para ponerla también por el chat. El enlace. Si queréis haceros una cuenta, yo tengo un código de afiliación porque soy simpatizante y porque la recomiendo hasta la saciedad, así que si queréis el código, tengo un código de descuento de 20%, me mandáis un mail y os lo paso sin problema. Oye, pues súper interesante. Os digo, investigar. Yo siempre recomiendo esta, no por el código de afiliación, sino porque yo la uso y me parece muy, muy intuitiva, pero hay otras, ¿eh? Y luego, otro registro muy, muy importante, si trabajáis de cara al mercado americano, es el USCO, la Oficina de Derechos de Propiedad Intelectual de Estados Unidos. Si vais a explotar vuestra obra allí, imagínate que sacas un cómic, un libro, una ilustración en el mercado americano, es muy importante que lo registres en el USCO, porque esto te va a valer luego para reivindicar tu derecho en el caso de que tengas algún tipo de vulneración, ¿vale? Si no lo registramos en el USCO, lo vamos a tener complicado para hacer valer nuestros derechos como autores. Esto es muy importante. Esa es otra, porque yo también a la hora, sobre todo de hacer naming, lo que busco también a la hora de hacer los nombres de marca es también, por ejemplo, buscarlo en el equivalente, pero a nivel europeo, pero no a nivel, por ejemplo, que estás comentando. Y eso, por ejemplo, claro, en la WIPO. Y eso es lo que comento también, por ejemplo, en mi trabajo. En plan, yo te voy a buscar que sea, digamos, viable el nombre que yo te cree. A nivel nacional, con la OEPM, a nivel europeo para tal, el tema de los dominios web, pero ya está, en el sentido de ya, si tú expandes el mercado, por así decir, ya en ese sentido no es competencia mía, digamos, ¿no? O sea, limitar también las competencias de hasta qué punto tú lo ves viable, digamos, ese registro. Claro. Que también creo que es algo importante, en plan, tú como creador de lo que buenamente sea, vale, en este caso estamos hablando más de cosas visuales, pero lo que es, por ejemplo, el propio nombre, gente que a lo mejor haga nombres sin hacer diseño, pues que eso también limita hasta qué punto la responsabilidad es tuya hasta X caso, ¿no? Digamos. Sí, además, en una cosa como puede ser que te concedan el registro de marca, muchas veces tenemos las prohibiciones absolutas y las prohibiciones relativas. No es tan fácil garantizarle a un cliente que le van a conceder la marca. Le puedes decir que ese nombre no está registrado, pero que ese nombre es registrable, en principio puede parecernos que sí, pero igual luego no tiene la suficiente distintividad para registrarlo. Y aquí aprovecho porque a la hora de hacer nombres también tengo por ahí también contenido y también es algo que suelo explicar a los clientes, las cosas que no pueden ser marcas registradas, rollo términos de uso común del propio castellano o denominaciones de origen o lo que sea. Y aprovecho para comentar un caso personal mío porque yo a día de hoy tengo 3 marcas registradas como tal, ¿no? Yu, la de mi propio estudio, Brandéame, que es pues el tema del canal, el blog, y que en algún momento también me gustaría llevarlo más al tema formación. Y un proyecto que tenía yo desde hace unos años que era dedicado al diseño de la información para profesionales de la salud, que se llama Salud Gráfica. Y aunque era Salud Gráfica como tal, los dos términos unidos, me dijeron en su momento, no pueden ser registrados como tal porque aunque vayan unidos son términos del castellano y tal, y al final está registrada como SG Salud Gráfica, aunque el propio logotipo sea Salud Gráfica y las iniciales juntas porque junté como si fuese el estetoscopio, como se llame, ¿no? Entre una S y una G y realmente es lo que pone en el propio logotipo, pero el nombre sigue siendo como Salud Gráfica en el propio logo, ¿no? Y entonces esto, explicarlo también, en plan, porque muchas veces, bueno, yo siempre comento en plan, que hay muchas cuentas en Instagram que si en algún momento dado se ponen a querer utilizar sus propios nombres como marca registrada se van a caer de culo por el tema de utilizar descripciones como tal, ¿no? En plan, escuela de lo que sea. Son términos de uso común y no tienen nada distintivo en su nombre. Entonces, realmente... Una característica, clasificación del producto, una cualidad, ¿no? Palabras que expresen, pues eso, alguna característica del producto. El más barato, el más caro, el extraordinario, no se pueden registrar tampoco, ¿no? Yo cuando hago los informes de viabilidad también procuro dar alternativas a los clientes y decirle lo que tú has dicho. Si registramos las siglas delante o registramos un nombre propio detrás o alguna coletilla, tenemos más posibilidades de que nos concedan el registro.
o si registramos ese nombre en vez de como marca denominativa del nombre solo, con un elemento gráfico que lo acompañe y le dote de mayor distintividad, como puede ser un logotipo y pase a ser una marca figurativa, seguramente tendremos más posibilidades, ¿no?, de que nos concedan ese registro. Y luego lo que decías de la UIPO, de donde cuando buscabas los nombres, hablar de que se puede registrar la marca a nivel nacional, a nivel europeo y a nivel internacional, o sea, que serían varios procesos. Como las grandes empresas, las grandes corporaciones, además que es que incluso creo que hay un caso, que no lo voy a mencionar por si acaso, pero muy famoso de una empresa de aquí nacional que tiene su marca registrada en todas y cada una de las categorías. Tú fíjate en entretenimiento, además que una vez me puse a comprobarlo y todo, buscabas por el nombre y de verdad que es que te aparecían todas, en el sentido de que nadie utiliza este nombre para absolutamente nada, ¿no? Bueno, Es pero tienen que interesante. demostrar que realmente lo están usando en esa categoría, si no igual Pues podría yo no sé, quitar. ya te digo, yo por si acaso no lo voy a mencionar, solo voy a decir que una empresa nacional de mucho recorrido. Pues Isabel, sobre todo por el tema de que te tenías que ir antes y por el tema de contestar algunas preguntillas por aquí, te quería preguntar, porque creo que hemos hecho un repaso bastante importante, nos quedaría el tema de si se pueden registrar diseños, ilustraciones o lo que sea en el que aparezcan elementos que estén protegidos por derechos de autor porque sean de terceros. Rollo, pues algo que vemos todo, en plan, símbolos, personajes, por ejemplo, de Harry Potter, de Marvel, de Star Wars, de Disney, que además a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? A lo mejor, incluso a lo mejor, sobre todo en el tema del tatuaje, en plan, no, es que luego este diseño es mío y no puedes hacer una foto para reproducirlo tú, pero en verdad dice, es un elemento de un tercero realmente, ¿no? Entonces, ahí que se puede hacer. Yo no sé si la pregunta sería si se puede registrar o si podemos explotar, ¿no? Exacto, si tú puedes explotarlo Podemos realmente. contestar las dos cosas. Para registrarlo necesitaríamos contar con el consentimiento del autor de ese elemento, ¿vale? Y para explotarlo económicamente también. Tú puedes hacer porque estamos hablando, lo que me decías, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo para situarnos bien, ¿no? Un personaje, no sé si has mencionado a Harry Potter. Por ejemplo, además que hay ilustradores en plataformas como Etsy y todas estas que te venden láminas y tal, que dices, vale, sí, la ilustración es tuya, pero el personaje no. Sería como un fan art, ¿no? Hacer pues una transformación de personaje, darle tu estilo, hacer láminas, camisetas. Aparte de que este personaje está protegido por derechos de autor, también está protegido como marca. O sea, necesitaríamos contar con autorización o licencias, dependiendo si es una marca o está protegido por derechos de autor. Si tú quieres hacer una transformación de ese personaje y adaptarlo y venderlo, lo que necesitaríamos sería pedir primero el consentimiento. Vale, a los es que titulares. esto es súper importante, mira, y te lo comento por un caso propio. Hubo un tiempo en el que a mí, en el piso en el que yo vivía antes, me apetecía tener láminas de todos los personajes de Star Wars en flat, ¿no? Y yo misma me los diseñé. Y había gente que me dijo, en plan, tía, te quedas muy guay, no sé qué, podías vender láminas. Y yo dije, en plan, no, porque no son míos, no son personajes míos, pero es que realmente estoy harta de verlo. En plan, y dices, claro, lo mismo es gente que lo hace incluso por desconocimiento, pero Claro, realmente claro. una cosa es que tú te diseñes un póster para ti, para tu pared, y otra cosa es que lo explote económicamente, ¿no? Claro, tú puedes hacer una obra derivada, que sería esto, una transformación de una obra que ya existe de forma primogénea, que está protegida por derechos de autor, y que se quede en el salón de tu casa o en tu estudio, como tú estás diciendo. El problema lo tendríamos cuando lo explotamos económicamente, ¿no? Y estamos obteniendo una retribución sin haber contado con la autorización del autor principal. ¿Que se hace muchas veces? Sí. ¿Que no pasa nada? La mayoría de las veces no. ¿Que está Es bien más, hecho? No. y yo una vez tuve que hacer un proyecto que yo estaba echando los sudores, ¿vale? Y esto se puede saber. En un momento, Carlos Ríos, con la marca Real Fooding, él estaba explotando, digamos, de manera creativa en su discurso el tema extrapolado de Star Wars con el tema de la fuerza y los Sith y ser maestro Real Fooder y tal. Y me encargó que yo hiciese como un set de pollitos inspirándose en eso. Y yo misma era en plan, tenemos que hacer esto como que no sean sables láser como tal, que ya me saqué lo del tema de los tenedores, tenemos que cambiarle el nombre, tenemos que poner que los rasgos sean lo más diferente posible, que se siga notando que son pollitos, tal, porque yo misma diciendo en plan, no sé si realmente puedes hacer esto, yo voy a intentar hacerlo lo más diferente posible a los personajes de Star Wars. Dos cosas ahí sobre lo que me estás diciendo. Una, límites a derechos de autoría. Es cierto que podemos usar creaciones que cuentan con, están protegidas por derecho de autoría sin necesidad de pedir permiso a estos autores, siempre y cuando entremos dentro de los límites de derechos de autor. Y uno de esos límites puede ser la parodia. Si estamos parodiando una obra que ya existe, está protegida por derechos de autor, no necesitamos pedir consentimiento previo.
pero que se sepa que es una parodia, o sea, no meterla con calzador. Y 2, sobre lo que estás diciendo, la responsabilidad que tenemos como autores y como autoras cuando creamos. Porque en los contratos de edición y los contratos de diseño, nuestros clientes van a querer exonerarse de responsabilidad y necesitan que vosotros, como autores y como autoras, les garanticéis que la ilustración, el diseño, el libro que les estáis cediendo es de vuestra autoría y que no influye los derechos de tercero. Porque en el caso de que venga un tercero y diga que ese diseño es suyo, que vosotros se lo habéis copiado, lo que seréis responsable en última instancia sois vosotros, porque le estáis garantizando al cliente que esa obra es original y que no está infringiendo los derechos. Incluso yo en mi caso tengo una cláusula incluso para que no me pidan plagio. En plan, que no me venga en plan, no es que me gusta mucho esta manera. Vale, me parece estupendo que la tenga referencia, pero yo no voy a plagiar nada. Cosas de ese tipo. Pues Isabel, sobre todo por ti porque tenías prisa, ¿te parece si pasamos a responder algunas cosillas que había por aquí en el chat? Venga. Porque no sé si quieres comentar algo para terminar de esto último. Ves empezando con preguntas y mira a ver si teníamos algo aquí que comentar más. Vale, pues mira, por un orden, teníamos por aquí el tema de si deberíamos fechar un boceto. ¿Fechar un boceto? Para que no haya lío si tu amigo te lo copia. Supongo que se refiere para que tengamos una prueba. Lo que hemos hablado antes de que se protegen de que las ideas no están protegidas, solo están protegidas cuando lo manifestamos de forma externa. Con fechar, cuanto más pruebas recabemos, mejor. Lo que pasa que, claro, la fecha la puedes poner a boli y luego como demuestra que está escrita realmente ese día y no otro, ¿no? Aquí, eso es lo que pasa cuando registramos en Safe Creative, por ejemplo, o en WIPO-Proof, que también es una prueba con la tecnología de blockchain, ¿no? Que queda impresa un día, una fecha, una hora, o si vamos al notario, que también vale como prueba, queda impreso un día, una hora, ¿no? De que ese día, esa hora, nosotras éramos las autoras. Así que si fechamos correctamente el boceto al que se está refiriendo esta oyente o este oyente, estaría bien como prueba de autoría, pero siempre que lo hagamos pues a través de un notario o a través de sistemas como Safe Creative o WIPO-Proof, ¿no? Algo que deje constancia de que ese día nosotras éramos las autoras. Hay una cosa muy graciosa, se llama el registro del pobre, que una forma de demostrar nuestra autoría si no tenías dinero para registrar en el registro público de la propiedad intelectual era que tú metieras tu obra, tu creación en un sobre y te la mandaras a ti mismo. O sea, te la mandaras por correo. Eso sí lo he escuchado, como para certificar de alguna forma. Y ahí podíamos hacer referencia a lo que se refieren aquí, ¿no? Fechar ese boceto. Ahora, claro, no abras el sobre, que quede constancia del matasello de la fecha, ¿no? Sería como una prueba de autoría. No sé si he respondido. Pues yo espero que sí, porque ya te digo, yo de todas formas no la entendía muy bien la pregunta. Aquí comenta algo, Marta. No sé si nos puede decir algo sobre esto. Sobre todo por lo que estábamos comentando del tema web, que eso, que a lo mejor hay muchos clientes a lo mejor que les causa rechazo que tú firmes, por ejemplo, la web por el tema de que tú puedas poner un enlace que lleve a tu web, pero yo realmente es que no entiendo el enfado a lo mejor de ciertos clientes con esta cosa, porque dice, es que me pueden buscar igualmente por mi nombre. ¿Qué más te da que esté el enlace clicable ahí? No es como a lo mejor poner una etiqueta en Instagram sobre un diseño también, realmente el proceso es el mismo. Aquí lo que se protegería por derechos de autoría sería el reconocimiento, ¿no? ¿Quién ha hecho esa creación? O sea, que ya vaya linkado o no a tu página web, te pueden buscar, como estás diciendo, ¿no? Y aquí estaba comentando el tema de la USCO, que, bueno, me imagino que estará la web por ahí, ¿no? Y será un proceso similar como aquí con la OEPM y tal, ¿no? Puedes hacerlo tú directamente buscando la web, el registro del copyright de Estados Unidos, que esas son las siglas, ¿no? O, además, Safe Creative tiene Parece que estoy haciendo publicidad a Safe Creative, pero... Y ahora todavía te toca a ti todavía. Es que así, ahora toca lo mío. Es que en realidad es muy intuitivo y además a veces me quito trabajo porque eso también lo podemos hacer los abogados especialistas en propiedad intelectual, este registro, pero Safe Creative lo hace y además creo que por unos 35 euros. No lo sé, no quisiera equivocarme. O sea, puedes ponerte en contacto con ellos y ellos te hacen todo el procedimiento. 35 euros más luego las tasas del uso que creo que son unos 60. Te estoy hablando un poco así de memoria, ¿no? Pero que es rápido hacerlo y fácil. Y aquí hay otro... Dios, esto es súper largo. A ver. Este comentario. Hay sentencias del Tribunal General de la Unión Europea muy entretenidas sobre el registro de marca y oposición de la WIPO. Claro, es que ese es el tema, ¿no? Lo mismo tú pasas un primer filtro, digamos, pero luego a lo mejor alguien tiene oposición de algún tipo y a lo mejor tú estás tranquilo pensando que ya tu marca está registrada y te puede llevar una sorpresa, ¿no? Sí.
Sería básicamente el resumen. Y ¿sabes? Una cosa que creo que puede ser interesante y muy común quizá a muchas de las profesiones que podemos estar aquí, que yo, por ejemplo, soy muy pesada realmente con los clientes de mencionar mucho, tanto en ebook, tanto en las publicaciones que hay y tal, por ejemplo, la autoría de las propias imágenes que utilicen, de bancos de imágenes, o si se la ha hecho algún fotógrafo o lo que sea, que realmente uno se supone que en el momento en el que tú estás explotando un recurso de tercero lo tendrías que mencionar. E incluso yo en mi web, por ejemplo, menciono hasta las tipografías que utilizo. Bueno, lo de la tipografía es importantísimo. También, como cuando lo registramos como marca, tenemos que tener... Que aprovecho para comentar que al lado hay también lo diré, ya no me acuerdo cómo era el término, pero que yo también tengo una tipografía, ¿vale? También propia, así que sé como de varios palos de proteger cosas, ¿sabes? Sí, además, cuando registramos nuestro logotipo con una tipografía definida, tenemos que tener esa licencia. Especimen, que no me salía la palabra, especimen de la tipografía, donde tú ves en plan, que es lo que tengo ahí también en la estantería, todos los caracteres y tal, eso era, que no me salía. La tenía ahí, sí. Y como diseñadores, cuando estáis cediendo una tipografía, usando una tipografía, tenéis que tener las licencias oportunas para luego garantizar al cliente que puede registrarlo, ¿no? No encontrarse con ese problema. Es que, ya te digo, además yo a la hora de hacer las marcas lo comento siempre, en plan, mira, yo voy a intentar buscar siempre de las que sean gratuitas para uso comercial, pero hay proyectos en plan que dice, encuentra una que tiene licencia de pago, además que hay clientes que incluso se sorprenden cuando dicen, mira, vale tanto, y dice, pues no es tan caro, y dices, claro, si ese es el tema, ya si quieres familias tipográficas más completas, pues la familia entera ya sí es más cara, pero obviamente abre muchísimo el abanico a utilizar tipografías profesionales. Y es algo que lo que yo también soy muy pesada porque como yo también sé lo que es utilizar una tipografía y decir de no editar en los logotipos donde se vea claramente que estás editando una tipografía de base de otra persona, ¿vale? Y apropiártelo como diseño propio del propio logotipo, ¿vale? Eso también creo que es importante. Pues para cerrar, Isabel, porque... Espera un momento, Patricia, quiero responderte a lo que me estabas preguntando, que cuando creas material e introduces en el mismo material, material de terceros, que sí hay que citarlos. Hay que acreditarlos en los créditos y luego siempre, ¿no? En plan, fotografías de tal, ilustraciones de tal, texto tal, de la edición tal. Y luego hay que pedir permiso. O sea, a lo mejor te han cedido la fotografía para que la uses en tu blog para ilustrar un post, pero no te permiten que la uses para tu libro. O sea, hay que atender a qué nos están cediendo esa fotografía. O sea, que concitar, o si tú encuentras una fotografía en internet, no puedes decir fotografía de menganita y ya con eso pensar que tenemos todos los derechos. No, perdona, tú para usar la fotografía de menganita tienes que pedirle permiso a menganita y luego aparte citarla, pero primero tienes que contar con la autorización, ¿vale? Ya te digo, incluso ahora en estos días que estoy terminando un ebook de recetas y hay casi todas las fotografías son propias de esta clienta, pero hay algunas que sí son de bancos de imágenes. Y no sabía de qué banco de imágenes era. Y si tú me vieras a mí, en plan, necesito que me digas de qué banco de imágenes son para ponerlos los créditos. Claro, porque además las licencias de los bancos de imágenes no son siempre las mismas. Tenemos que atender a las licencias y qué se nos permite y qué no. Si te soy sincera, yo se lo he dicho ya a una serie de clientes, en plan, voy a hacer un directo, incluso he tenido una reunión con uno esta mañana, voy a hacer un directo de esto que creo que también para los clientes puede ser interesante, pero ya te digo, conforme te esto subido, ponerlo por ahí este fragmento, en plan, de lo importante que es ser consciente de que tú vas creando contenido, vas en Instagram ahí a tu bola, pero ni siquiera sabes si lo que tú estás utilizando lo puedes usar como lo estás usando, ¿no? Y a lo mejor hay mucho doble rasero en este sentido porque yo que trabajo, en plan, digamos, con muchos sectores y veo las disputas que hay muchas veces, ¿no? Cuando alguien a lo mejor ha cogido un trozo o ha mencionado algo de alguien, no sé qué, se pone con el hacha de guerra en plan, es que eso es mío, no sé qué, me tendrías que mencionar y tal, y tú te quedas como diciendo en plan, ¿y qué usas tú entre iconos, entre fotos, entre tal, de otras personas y no lo estás mencionando? Hay muy poca conciencia de eso, ¿no? Así a nivel general. Deberíamos tener más, sí. Y no vale solo con mencionarlo, sino que hay que pedir permiso. Porque lo que hay en Internet no significa que se pueda usar. Incluso, es que se me está viniendo ahora a la mente del proyecto este que te dije que tenía hace unos años sobre diseño de información para profesionales de la salud, que partía precisamente de la idea de lo del libro este anatográfico, porque es de ilustración, infografía sobre anatomía y salud humana, ¿no? Hice una infografía que la hicimos completamente por gusto con una amiga mía nutricionista sobre el azúcar y lo malo que era el azúcar, los nombres que tenía y tal. Y a lo mejor vimos por ahí que había gente que cogía trozos literalmente de la infografía y no nos mencionaba ninguna de las dos y te decía en plan,
pero ¿cómo? ¿Sabes? Por eso te digo que te echaba la mano a la cabeza en el sentido de cómo puedes tener tan poca conciencia de decir, en plan, que estás cogiendo algo que ha hecho alguien, ¿vale? En plan, y encima tú ya no es solo una persona, ya son dos, la persona que aporta el contenido y la persona que lo ha diseñado, lo ha creado, claro. Por defecto, todo lo que hay en Internet se entiende. Bueno, a ver, tenemos que hacer la diferencia entre obras de dominio público, obras que a lo mejor están subidas a Internet bajo licencia Creative Commons y hay que atender a qué uso está permitido, pero si no se pone nada y no forma parte del dominio público, en teoría es todos los derechos reservados por defecto, ¿no? A no ser que otorguemos ciertas licencias como la Creative Commons. O la de personas que hay en este mundo de verdad por ahí tan tranquilas pensando que porque una imagen aparezca en Google Imágenes ya la puedes coger, que es que te dan ganas de echarte las manos a la cabeza, ¿no? Pues Isabel, cuéntanos qué más cosillas tenías tú entre manos. Pues mira, antes de pasar a contaros, termino si quieres de esto que estamos hablando porque me parece muy importante, la importancia de que como diseñadores tengáis un contrato de prestación de servicios con cláusulas de propiedad intelectual, ¿no? Y que se fijen estos términos de la cesión de derechos sin exclusiva, sino de qué se cede, de que para qué se cede, durante cuánto tiempo, ¿no? Y que se fijen cosas tan importantes como que os autoricen para el portafolio o cuántos bocetos o borradores vais a hacer, ¿no? O cuántos diseños, porque os pueden tener de forma indefinida haciendo creaciones, ¿no? Las rondas de cambio, en este caso, lo que yo estipulo. Pero sí, es que hay muchas veces que, y ya te digo, y de ejemplos ya de agencias o de estudios, incluso de que se quedan en plan en bucle con un mismo cliente porque no limita las correcciones, los cambios, digamos, ¿no? Sí, eso es importantísimo. Así que os animo a que os arméis de estas herramientas legales, de que conozcáis vuestros derechos, ¿no? Y bueno, deciros que a mí me podéis encontrar, estaré encantada de ayudaros a través de mi página web, firmadopor.com. Os animo a que suscribáis al newsletter porque por suscribiros os regalo una guía de 4 cosas que debes saber para proteger tu obra en Internet. Ahí os hablo, creo que la tienes, ¿no, Patri? Sí, cierto. Os hablo de qué derechos tenéis, cómo registrar vuestras obras, qué hacer si os copian una obra en Internet, ¿no? Y que me puse a subrayar y todo, ¿eh? O sea, estaba ahí tú subrayado en amarillo, más el mío, tal. Y dije, súper práctico, sobre todo por el tema de puntos así como más generales para abrir apetito, digamos, ¿no? En lo que, Qué maravilla. en lo que ofrece. Y nada, deciros que hoy es el Día Internacional de la Propiedad Intelectual, que no lo hemos dicho. Mira qué oportuna. La verdad que sí. Y que cuando acabemos este directo, si todo va en orden, voy a anunciar que saco un kit de supervivencia para creadores y creadoras. Será una masterclass en directo de 3 horas, donde veremos todos los conceptos fundamentales y básicos, en plan los derechos que tenéis, los derechos morales, patrimoniales, qué se ceden, no qué se venden, porque aquí no se venden los derechos, qué se ceden, cómo lo podemos ceder, cuándo registrarlo, cómo, dónde. Hablaremos detenidamente de los contratos, el contrato de edición, un contrato de cesión de derechos y en la parte ya de primeros auxilios veremos las preguntas más frecuentes como qué hacer si un cliente no me paga, qué hacer si me copian una obra en Internet, cómo puedo pedir permiso a un autor y responderemos a dudas en el directo, en la masterclass. Serán 3 horas, será muy intenso, pero yo creo que saldréis con herramientas ahí. Creo que nada más que por lo que has dicho de la pregunta de qué hacer si un cliente no te paga, yo creo que eso ya has dado un punto de dolor porque yo creo que eso lo hemos vivido todo. Más al principio, más a largo plazo, eso lo hemos vivido todo. Por novatos también. Sí, bueno, de todo vamos aprendiendo. Pues si vais a mi página web, afirmadopor.com, creo que ya tengo disponible una sección que se llama Masterclass. Si no está bien, esperamos a mañana y mañana seguramente esté ya todo. Exacto. Voy a ponerla ya por aquí, me apunto, están diciendo por aquí, ¿ves tú? En banda. Venir con ganas, será el 12 de mayo, todavía no lo he anunciado, lo estoy anunciando en primicia, ni siquiera la saqué en la newsletter y se verán muchísimos conceptos, saldremos de ahí yo creo que más fuertes y con mucha más seguridad a la hora de hacer valer vuestros derechos. Con decirte que vamos a terminar esto y me voy a escribir yo, que lo tengo abierto ya el formulario aquí, así que... Ojalá os vea dentro y cualquier cosa estoy detrás de Firmado Por para lo que necesitéis. Si necesitáis que redactemos un contrato, que revisemos cláusulas, que registremos la marca o cualquier cosa. Me podéis encontrar en Instagram también y que ha sido un placer. Joder, igualmente, Isabel, ya te digo, si yo ya te vi en aquel directo y dije, necesito hacer un directo con ella, digo, porque esto es oro. Ya te digo, es oro para mí misma, es oro para el que no estoy de decir,
de saber que existen profesionales más especializados, ¿no? Y más en este sector, que es todo como un poco de cita, todo tan intangible, todo tan nuevo, que te sientes muy, muy desprotegido muchas veces, ¿no? Que te toca a ti muchas veces buscarte la vida, en plan de saber precisamente esto, ¿no? ¿Cuáles son tus derechos? Porque no ha venido nadie a explicártelos, ¿no? Así que muchísimas gracias a ti, ya te digo, por esta especialización que nos da la vida tanto y sobre todo también por la masterclass y tal, que seguro que nos viene genial y por este ratito también que nos ha sacado un lunes, que hacer tiempo para hacer un directo un lunes, ya te lo he dicho antes, es de agradecer. Así celebramos el Día de la Propiedad Intelectual todas juntas. Exacto. Además, ya están agradeciendo por aquí, así que gracias a todos también que nos habéis estado viendo y lo dicho, Isabel, que hay tanto contenido que de verdad que yo, a ver si en otra ocasión podemos organizar otro también de otros temas, porque ya te digo, hay tantos temas relacionados. Profundizar en algún tema más concreto, porque el de los contratos daría para otra hora, Patricia. Y daría seguramente para sufrir todo escuchándote, seguramente también. En el sentido de decir de hasta qué punto no eres consciente de, a lo mejor de cómo tienes que proteger algo por desconocimiento puro y duro, ¿no? Así que sería un gustazo. Pues Isabel, nuevamente decirte que muchísimas gracias. Un placer. Por haber estado, por todo lo que nos has comentado. A todos los que nos habéis estado viendo y por vuestras preguntitas, pues también agradeceros que nos hayáis acompañado. Y que qué guay, un homenaje hoy al Día de la Propiedad Intelectual precisamente con esto. Así que, lo dicho, chicos, nos vemos en el siguiente directo que vaya a maquinar, que esperemos también ver a Isabel por aquí otro día. Y lo dicho, que pasáis a apuntaros a la masterclass. Todo. Os veo dentro. Adiós. Gracias, Patricia. Hasta pronto.